Bueno, Fabio, muchas gracias por concedernos esta entrevista. La primera pregunta que tengo que hacerte es, Sol, un poco lejos de tu casa, Galicia, ¿no? ¿Por qué decidiste venirte? Bueno, yo vine a Madrid con 18 años, un poco por la ambición de ver mundo, salir de casa, Sí. estudiar en otro lado para vivir una experiencia distinta y también por un hecho importante, que era que quería hacer la titulación conjunta de Derecho y Políticas. Santiago no tenía esa posibilidad y aquí me ofrecían la carrera de 5 años conjunta. Por estudios y por trabajo, supongo también, ¿no? Sí, porque luego evidentemente pues las oportunidades aquí en la capital siempre iban a ser mayores. En 2011 abriste un grupo en Facebook, si no me equivoco, que se llama Plataforma de Coordinación de Grupos Pro Movilización Ciudadana. ¿Por qué decidiste abrir este grupo? ¿Te pilló la crisis, este momento? Exactamente, en ese momento pues yo llevaba pues un año y poco en paro, había decidido empezar pues a preparar una oposición dada la situación del mercado laboral en aquel momento. Era un momento en el que tenía, pues, aparte del momento en el que estaba estudiando, pues bastante tiempo para estar en casa, mirar pues, en internet, leer muchas noticias sobre la situación de España en ese momento. Era un momento de mucha indignación, sobre todo en los que éramos más jóvenes y estábamos incorporándonos al mercado laboral. Era un momento en el que pues, nos habíamos formado, pues, 2 carreras, idiomas, máster, y de repente veíamos que nos quedábamos en la calle, que no había salidas, que no había soluciones, y mientras tanto veíamos a un gobierno supuestamente de izquierdas que abogaba por unas políticas de austeridad pues, que acababan de eliminar todas las posibilidades que teníamos de cara al futuro, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento de cabreos, cuando yo abro un pequeño blog muy sencillito llamado pues, Yo soy un joven español que quiere luchar por su futuro, en el que empiezo a compartir pues eso, historias de gente que ya se ha tenido que ir, pues de desencanto de gente de nuestra edad, de pues, indignación generalizada por las medidas del gobierno del PSOE en aquel momento. Y es a partir de este blog cuando empiezo a darme cuenta de que hay otros blogs similares, de que hay grupitos que empiezan a surgir en foros, en Facebook, de gente pues también un poco con la misma situación, harta de lo que estamos viviendo en ese momento, del engaño generalizado al que habíamos sido sometidos, de que encima el gobierno nos quisiese hacer pagar la factura pues, a los más débiles, y de la situación de impotencia de ver que nadie se estaba movilizando y que no había ningún tipo de contestación ni de voz crítica al respecto. Es en ese momento cuando decido crear ese grupo, ¿no? Para empezar a coordinar a esos distintos grupitos de gente normal y corriente, de gente de a pie, de gente joven, que estaban empezando a indignarse y que querían pues, hacer algo. Y ese grupo evolucionó en Democracia Real Ya. Eso es, en un primer momento el grupo empezó a incorporar a gente de estos distintos grupos, de foros, de blogs, y empezamos a debatir la idea de convocar una gran movilización ciudadana sin el apoyo de partidos tradicionales, de sindicatos, de organizaciones ya existentes, solo a través de las redes y solo con el apoyo pues, de ciudadanos de a pie, sí, en ciudades de toda España. En ese momento pues, empieza a sumar más y más gente, primero estos distintos blogs, plataformas y luego pues, gente de a pie simplemente que quiere implicarse, y es en ese momento cuando entre todos los que estamos ahí, que en ese primer momento somos pues, en un primer momento varias decenas, luego varios cientos de personas, se empiezan a votar posibilidades de fechas y de lemas para esa convocatoria, además de un manifiesto con una serie de reivindicaciones. Entre todos se decide pues, por aportaciones de todos y por votación posterior que el lema de la manifestación sería Democracia Real Ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y por eso de ahí deriva después ese nombre de la plataforma que se simplifica en Democracia Real Ya, ¿no? Cuando convocamos la manifestación. Democracia Real Ya fue un grupo, o sea, dentro de lo que fue realmente el 15M al final, supongo. Exactamente, se puede decir que Democracia Real Ya fue el precursor de lo que fue el 15M y después uno de los distintos grupos que estaban dentro de ese ecosistema 15M, ¿no? En primer lugar es el grupo que junto a Juventud Sin Futuro convoca las manifestaciones del 15 de mayo en toda España. Son una sorpresa, pues solo con el movimiento que se crea en redes sociales se consiguen pues, llenar calles y plazas. Y es en ese momento cuando un puñado de gente, sin vinculación con los que estábamos organizando la manifestación en ese momento, decide al final de la manifestación quedarse también en las plazas, ¿no? Nosotros nos enteramos ya en esa misma noche de que hay un grupo de unas 10-15 personas que quiere acampar en Sol y un grupillo de los que estamos en Democracia Real Ya nos acercamos aquí a la plaza, les decimos que enhorabuena por la iniciativa, que pueden contar con nuestro apoyo, que en ese momento nosotros ya tenemos pues, varias redes con miles de personas siguiendo, ¿no? Democracia Real Ya, varios cientos de miles ya de seguidores, y decimos que vamos a empezar a apoyar lo que están haciendo a través de nuestras redes. Nosotros informamos que hay un grupo de personas que han acampado en Sol, que quien quiera unirse, que está invitado a hacerlo.
En ese momento son solo unos pocos y es posteriormente pues, cuando estalla con la prohibición de la Junta Electoral y cuando realmente se convierte esa primera manifestación de democracia real en todo lo que son las acampadas. ¿Crees que el 15M fue una representación del descontento de las clases medias al encontrarse con estas circunstancias de crisis a partir de 2007? ¿Crees que fue una reacción de eso o fue algo más? Bueno, creo que empezó como eso, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces hay que tener una situación un poco de disconfort, de descontento, sí, de indignación para despertar, pero en ese momento lo bueno es que cuando la gente empieza a despertar, cuando la gente se pone a informarse de lo que es nuestro país, nuestras instituciones, cómo funcionamos, se dan cuenta de que podemos cambiar muchas cosas y que podemos ir a mejor. Y creo que en ese momento es cuando se comienza algo que va más allá del mero descontento, ¿no? Se produce una repolitización de la sociedad, la gente empieza a preocuparse mucho más por lo que está pasando en las instituciones, en las altas esferas del gobierno, empiezan a exigir más transparencia, más limpieza, más participación, a preocuparse de verdad por la corrupción, a pedir instituciones más democráticas. Yo creo que realmente ha ido más allá, ¿no? Aunque empezase con ese descontento. Muy bien. ¿Crees que hubo un 15M en las plazas, o sea, lo que se vio en televisión, y un 15M en casa? ¿Un 15M delante del televisor o en las redes? Sin duda, yo creo que hubo el 15M en las plazas, que al final pues era en cierto modo minoritario, porque claro, no todo el mundo podía estar acampando ahí pues, de forma permanente durante una semana, 15 días, pero luego se creó un gran movimiento de simpatía en esos primeros momentos en la sociedad española, ¿no? Podemos decir que por un lado está todo el movimiento que se creaba en las redes, con miles de personas siguiendo las cuentas de Twitter, de Facebook, todo ese movimiento de activismo online, y después incluso en la sociedad más general, los que empezaban pues, a leerlo en las noticias y demás, con encuestas que había en ese momento se determinaba que había un 70% de apoyo popular a las propuestas y al manifiesto que habíamos difundido en esos momentos, ¿no? Tú estuviste, supongo, aquí. Sí, yo estuve aquí, vine en ese momento en el que explota. En el primer momento yo no me quedé acampando en el grupo de los primeros, sí, les transmitimos nuestro apoyo, pero ese día, después de haber organizado todo, todos nos retiramos y demás, y sí que vinimos aquí en ese momento en el que estalla, cuando se produce esa prohibición, cuando se intenta desalojar la plaza y cuando todos venimos en masa a apoyar a esas personas iniciadoras y a hacer que esto permanezca. O sea, que sí que estuviste ahí. Sí, estuve ahí. ¿Cómo recuerdas esta plaza esos días? Bueno, ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? Mi recuerdo es una microciudad, ¿no? Como un poblado dentro de una ciudad, bullendo de actividad, con zonas diferenciadas, estudio de radio, biblioteca, asesoría jurídica, asamblea, reuniones, zona de acampada. Vamos, una microciudad diversificada, con miles de iniciativas y cosas sucediendo al mismo tiempo, en una plaza tan pequeña. Propio, supongo, y todo aquello que surgió. Eso es, sí, con algo muy propio, ¿no? Una forma de comunicarse, de trabajar, de relacionarse y de colaborar bastante peculiar, ¿no? ¿Qué hay de todo aquello, o sea, de esto que me estás contando, de aquella mini civilización, en lo que es actualmente Podemos, como partido político? Bueno, yo creo que Podemos sobre todo supo trasladar muy bien el cambio de lenguaje que operamos en Democracia Real y que luego se operó en el 15M, ese lenguaje que empezamos a utilizar para acercarnos más a la gente, en el que hablábamos de que no queríamos banderas, queríamos ser inclusivos, queríamos que todo el mundo se sintiese identificado con las propuestas de sentido común que estábamos poniendo encima de la mesa, queríamos que todo el mundo participase, apostábamos por la colaboración, por las redes, por la transparencia. Todo ese lenguaje que hacía a la gente sentirse más identificado con ese movimiento, Podemos lo supo coger muy bien en ese primer momento, ¿no? Hablando de propuestas de sentido común, de que somos los de abajo, vamos a por los de arriba, de que queremos cambiar las cosas para todos y todas sin pensar pues, previamente en himnos, en banderas y en símbolos de la izquierda tradicional. Ahí lo supo hacer muy bien, pero es verdad que se quedó un poco más en lo estético por el momento, ¿no? Porque vemos que ha habido pues, poca ambición a la hora de organizar un partido nuevo con estructuras realmente participativas y abiertas. O sea, tú eres crítico con Podemos, con el Podemos actual. Sí, yo creo que es de las mejores opciones que tenemos ahora mismo, visto el erial que es el resto, pero creo que soy bastante crítico porque creo que podían haber ido mucho más allá a la hora de contar con la gente de a pie, a la hora de fomentar la participación. Al final se ha configurado un partido con propuestas interesantes, pero con dinámicas de luchas de poder internas, de camarillas de poder, de grupos de confianza, que al final pues, viene un poco a repetir lo que hemos visto en los partidos de siempre.
Bueno, un poco sobre la línea de la pregunta anterior, ¿la indignación se ha metido en las instituciones o es solo una representación? Podemos, o sea, tú me has dicho que coge el lenguaje de lo que fue el 15M, pero ¿realmente hay algo más del 15M en Podemos, del espíritu, o es simplemente un partido político, como tú has dicho, como los demás? Bueno, aparte del lenguaje. Bueno, creo que a nivel interno falta ese esfuerzo mayor, pero bueno, por lo menos en sus propuestas sí que hay muchas que beben de lo que nosotros proponíamos. Creo que políticas, bueno, progresistas, que quieren hacer un Estado, una administración más transparente, más participativa, políticas que van a garantizar y a proteger más el estado de bienestar. Creo que pueden ir por la línea, pues, un poco de lo que defendíamos, pero es verdad que para que sea algo creíble, que sea algo que realmente nos podamos creer, hace falta, pues, que el partido también actúe de conforme a esos principios, ¿no? ¿Crees que Podemos aprovecha del recuerdo del 15M o le es fiel? Bueno, creo que hay un poco 50-50, ¿no? Evidentemente ese caldo de cultivo que creó el 15M ha sido muy propicio para la aparición de unos partidos como Podemos y han un poco crecido a su rebufo. Y por otro lado, bueno, creo que también recoge algunas de las propuestas que se tenían en ese momento y las traslada también a las instituciones. Por muy crítico que pueda ser en muchas cosas, sí que es verdad que han ido un paso más allá que otros partidos previamente existentes. Y en esta línea, ¿cómo ves a Ciudadanos? ¿Lo ves que coge algo el 15M o simplemente se aprovecha de ello? Bueno, Ciudadanos creo que no persigue una identificación clara con el 15M, pero yo lo veo como algo positivo. Soy una persona abierta, tolerante, creo que es muy necesario que haya propuestas políticas diferentes, de distintos colores, y sobre todo me parece importante que haya propuestas políticas más renovadas, sin caer, pues, en la corrupción, la caspa del PP. Me parece que Ciudadanos, pues, es una opción de centro-derecha muy digna y me parece muy necesaria en este país, ¿no? También. Muy bien. El 15 de mayo del año pasado decías en El Español, no entendía cómo no había indignación en la calle, cómo podía ser que los jóvenes no reaccionásemos ante esta situación. Solo lo decías el año pasado en referencia al 2011. Y de alguna forma esa frase que recojo ahora no ha caducado, o sea, quiero decir, sigue vigente. ¿Qué diferencia hay entre 2011 y 2017? ¿Qué propició que hubiese un movimiento como el 15M y hoy en día no lo haya? Bueno, yo creo que lo propició sobre todo la sensación de fin de ciclo, la sensación de que había un bipartidismo enquistado que no iba a solucionar nada, ni unos ni otros podían arreglar nada porque no había voluntad para ello, las políticas eran las mismas, no había perspectiva de futuro, no había ninguna propuesta. Creo que ahora mismo la gente tiene la sensación de que aún tenemos que salir de ese paso, que aún tiene que haber la oportunidad de que gobierne alguien como Podemos, de que haya savia nueva en política para después, si las cosas no salen como se prometen o como era esperado, que vuelva otra ola de protestas, ¿no? Yo creo que la gente está un poco a la expectativa hoy en día. O sea, podríamos decir que después del 15M se rindió el 15M o... No, el 15M no se rindió. Creo que es imposible mantener una movilización constante en las calles, hay ese agotamiento en las calles y luego se derivan muchas otras iniciativas. El 15M pues derivó muchas iniciativas, tanto a nivel de barrios, a nivel de iniciativas contra los desahucios, a nivel de nuevos proyectos económicos, empresariales, que tienen otra perspectiva más colaborativa. Creo que ha habido muchos cambios en muchas áreas de la sociedad y a nivel político, pues con la aparición de nuevos partidos como Podemos o incluso la redefinición del funcionamiento de otros partidos, ¿no? Como vemos ahora el PSOE con Pedro Sánchez, que vuelve a la carga en las primarias, hablando, pues eso, de los militantes, la participación, la apertura y demás, ¿no? Creo que sí que se han producido muchas consecuencias a partir de ese momento. Es verdad que al fin y al cabo el gobierno ahora mismo sigue siendo un gobierno de derecha, sigue sin haber cambios sustanciales y creo que la gente está en ese momento entre expectativa y desilusión de, bueno, sigue lo mismo de siempre, pero es que no hemos tenido aún la oportunidad de ver que se pueden hacer las cosas de otra manera. Por eso creo que no hay ganas de salir a la calle, ¿no? O sea, que más que desaparecer, se transformó. Sí, efectivamente, se transformó y seguramente el día de mañana llegue otro momento en que vuelvan a pasar algo en las calles. Ahora mismo pues creo que hace falta que cambie algo más primero en este país, que haya un cambio de gobierno para que pueda propiciarse que vuelva a pasar algo así, ¿no? Pues muchas gracias, Fabio. Nada.